Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 de la mañana. Gracias a nuestra audiencia, gracias por los comentarios, por los saludos, por la interacción, por los aportes que tienen ustedes. Siempre los tomamos en cuenta en nuestro espacio a primera hora por Armónica FM. Escúchenos en nuestras frecuencias. También síganos por armónica.com y por las plataformas digitales de Primera Plana. Vamos a ampliar un poquito los conceptos, algo que un poquito comenté en nuestra opinión, en el comentario Sin Rodeos, lo que tiene que ver con el calendario electoral. Todo apunta a que esto podría adelantarse, y podría adelantarse siempre y cuando no se presenten recursos en contra de los resultados que proclame el Consejo Nacional Electoral. Me refiero a los resultados de binomios presidenciales y a los resultados de asambleístas nacionales y por los ecuatorianos residentes en el exterior. Para los resultados de asambleístas provinciales, esos resultados están en firme y de hecho la entrega de credenciales va a comenzar el próximo martes en varias provincias del Ecuador. Pero si nadie presenta recursos, sí o sí, hay esta posibilidad de que se pueda entregar las credenciales a asambleístas nacionales y por el exterior el 13 de noviembre y al binomio presidencial el 15, lo cual podría acelerar la instalación de la asamblea cuanto a la posesión del nuevo binomio presidencial. Esteban Ron está con nosotros. Él es jurista, él pertenece a la Universidad Internacional SEC y conoce de los temas electorales. Doctor, bienvenido, qué gusto. Buenos días, Fabricio Belki, siempre es un gusto estar con ustedes. Expliquemos a la audiencia cómo funciona el tema de los plazos para entender por qué el Consejo Nacional Electoral podría adelantar la entrega de credenciales de binomio presidencial y la asamblea podría instalarse antes de diciembre. Se habla de fines de la segunda o inicios de la tercera semana de noviembre, lo cual implicaría que para fines de noviembre tendremos nuevo presidente. Por favor. Así es, Fabricio. A ver, igual vamos referenciando con lo que dice el Código de la Democracia para que la audiencia tenga conocimiento del mismo. ¿Qué nos dice el artículo 84 del Código de la Democracia? Que en primer lugar el Consejo Nacional Electoral debe hacer los calendarios electorales con los tiempos mínimos, es decir, con el mínimo rango de acción para la autoridad electoral y para que los procesos electorales sean expeditos. Segunda cosa, el calendario, Fabricio, se lo hace regresivo, pero esto se hace cuando existe un periodo ordinario. ¿Por qué? Porque recordemos que el 24 de mayo constitucionalmente es la posesión del presidente de la República y 10 días antes del de la Asamblea. En un periodo extraordinario no se puede hacer el calendario regresivo. En un proceso electoral extraordinario no se puede hacer un calendario regresivo porque no tenemos una fecha para la posesión del presidente, porque constitucionalmente no cabe. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que hizo el Consejo Nacional Electoral? Realizar un calendario no regresivo, progresivo, digamos así, utilizando las fechas máximas y las fechas tope que pueden presentar las organizaciones políticas, los recursos y reclamaciones administrativas ante las juntas provinciales electorales y la especial del exterior en el propio CNE y los recursos contencioso electorales. Justo antes de venir acá, Fabricio, acabo de revisar la página web del Tribunal Contencioso Electoral y no hay ni un solo recurso todavía presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral y en las juntas provinciales electorales todavía no tenemos conocimiento ya que el CNE no lo ha hecho público, pero sin embargo los plazos son cortos. ¿Por qué se puede adelantar, Fabricio? Porque un trámite de reclamación en el Tribunal Contencioso Electoral toma aproximadamente de 9 a 12 días. Ese es el promedio cuando nos referimos a resultados o asignación de escaños, ¿sí? Sin embargo, todavía nos queda una fase. En este momento se están todavía procesando algunas actas de la segunda vuelta. De hecho, para ser exactos, estaba revisando para el binomio presidencial, existen todavía 43 actas pendientes, sí, en total, 12 pendientes, 31 con novedad. Para asambleístas de las circunscripciones especiales del exterior, tenemos alrededor de 38 actas pendientes en cada una de las circunscripciones y para asambleístas nacionales el mismo número. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en los próximos días? Que el Consejo Nacional Electoral vaya evacuando cualquier tipo de reclamación. Segunda cosa, el Consejo Nacional Electoral o sus desconcentrados, en este caso técnicos, las juntas provinciales, procesar estas actas que tienen todavía novedades y con eso declarar resultados oficiales. Declarados resultados. ¿Eso cuánto podría tomar? Por ejemplo, el tema de las actas con novedades, y yo le explicaba estos días a la audiencia,
Hay casos incluso de que falta una firma, de que no firmaron todos los miembros, de que no firmó el secretario, o hay alguna inconsistencia numérica entre el acta y el cómputo de la votación. Esas son las novedades, ¿verdad? Esas son las novedades, esas son las actas con Eso novedades. debería ser muy rápido en resolver, ¿no? Si es que no existen, a ver, ¿qué es lo que hace el Código de la Democracia? El Código de la Democracia tiene un acápite específico, Fabricio, a través del cual se dan disposiciones para eliminar estas novedades. Por ejemplo, si falta la firma de Fabricio Vela como presidente y está Esteban Ron como secretario, se da por válida el acta, ¿sí? Si es que falta la firma de la secretaria Belkis Sánchez y está la de Esteban Ron como presidente, se da la validez. También tenemos se le denomina neteo numérico, Ujú. cuando la cifra no aumenta el más menos 1% de la votación en general que tiene la Junta, se puede realizar y dar por válida. Pero vemos que tenemos pocas actas con novedad y hay 12 pendientes, la verdad, no sé en qué parte del país o fuera del país están para el procesamiento de presidente y vicepresidente de las 40 Es probable que sean las Del de exterior. Morona Santiago. o las de Morona Santiago. Lo que pasa es también. que nos explicaba José Cabrera esta semana que hay zonas de difícil acceso de Morona Santiago, en donde se llega en canoa, por Así es. ejemplo, o sea, vía fluvial y es complicado el traslado. Por eso, Terminan de llegar a la delegación. y Junta. claro, no terminan de llegar propiamente. y por eso Morona Santiago no ha cerrado al 100% el escrutinio. Es probable, Es como probable. también lo del Las del exterior. exterior, El exterior sí. está en el 91% más o menos. Sí, exactamente. Entonces, esto se va a ir cerrando poco a poco. Estamos dentro de los tiempos establecidos. Recordemos que también el Código de la Democracia establece un plazo máximo para el escrutinio de 10 días. Todavía no han pasado 10 días. Creo que el CNE va a lograr tener resultados en estos 10 días. Vi también que se ha iniciado el proceso de repliegue de los kits electorales del exterior, así que estos deben llegar en los próximos días. Han empezado a llegar poco a poco y la Junta Especial del Exterior sesionará y resolverá estas actas con novedades, que como les decía, apenas son 36 actas. Ahora bien, ¿por qué se puede adelantar finalmente si es que no tenemos reclamaciones y el Consejo Nacional Electoral proclama resultados? Inmediatamente tiene que entregar credenciales, ¿sí? Y una vez entregada credenciales, ¿qué es lo que corresponde al no tener una fecha límite, que es el 24 de mayo? 10 días antes de la misma, la Asamblea puede autoconvocarse, realizar esta primera sesión, que está especificada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la autoconvocatoria, activar el tema de la selección de las primeras autoridades, es decir, presidente y 2 vicepresidentes y obviamente previo el de la sesión que es el asambleísta más votado de carácter nacional, es la costumbre al menos, sesionar y posesionar al presidente 10 días después. Yo creo que conforme va el tema, sí se pueden adelantar las posesiones presidenciales. Ahora, y con esto cierro esta primera parte, Belkis, perdóname, administrativamente, ¿qué es lo que sucede? El calendario electoral del CNE fue aprobado por resolución de pleno que contó con 4 votos favorables. En este caso siempre tenemos pues la consejera Nájera que no vota con el pleno. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Hacer una revisión de esa resolución y a través de la unidad técnica del Consejo Nacional Electoral modificar estos plazos para hacer una entrega de credenciales y una posesión respectiva. Eso no le compete al Consejo Nacional Electoral, sino termina en la entrega las de credenciales, nada más. Eso hay que aclarar también. Entonces, entregar las credenciales a escala nacional, a escala del exterior también, y a escala provincial, tienen que ya autoconvocarse y autosesionarse, y con esto un catch pequeñísimo, ¿sí? En anteriores periodos legislativos, y estaba revisando también un poco de historia, en ese sentido, la Asamblea hace la primera sesión en esta que se autoconvoca para determinar la primera autoridad y luego posesionar al presidente de la República sin tener todavía entregadas todas las credenciales, justamente por lo del exterior, ¿sí? 2017 faltaban o no estaban en el país 4 asambleístas del exterior, que no, se entiende que no hay ningún problema, porque se tiene que cumplir este plazo máximo del 14 de mayo, pero ahora no tenemos, Correcto. ¿sí? Entonces, pero ahora, A ver, ¿pero qué dice la norma? La norma dice, a partir de la proclamación de resultados, la asamblea se instalará en este escenario, ¿no? De Así elecciones es. anticipadas, se instalará en 10 días. no dice eso, Belkis. Lo que dice la Constitución es que desde el 24 de mayo, ¿sí? 10 días atrás, debe instalarse la Asamblea Nacional para que tome posesión el presidente de la República, ¿de acuerdo? Entonces, creo que no hay ese plazo de los 10 días específicos para que se pueda realizar la posesión. Sin embargo, yo creo que en ese sentido, pues, no pasaría absolutamente nada si es que existe en este caso la excusa por parte de los asambleístas del exterior, porque no siempre llegan.
a la primera sesión. Entonces, todo depende de si las organizaciones políticas presentan los recursos respectivos. Acá me dicen que el Código de la Democracia tiene norma específica para la instalación en caso de elecciones anticipadas 15 días después de la proclamación de Correcto. resultados. Artículo Sí, 91. 91, sí. Ajá. Ajá, es el inciso 3, siempre y cuando no existan recursos pendientes. Claro, en Es- caso de elecciones anticipadas previstas en la Constitución o revocatoria del mandato, la posesión de los respectivos cargos no podrá ser posterior a 15 días contados desde la fecha de proclamación de los resultados. Exactamente. Ajá. Pero la proclamación de resultados o para la proclamación de resultados se tienen que haber evacuado Evacuado todos los absolutamente todos los recursos y se deben haber entregado todas las credenciales. ¿Sí? A eso nos referimos con esto. Con la Por eso, proclamación debe haber la proclamación ya definitiva y oficial de resultados, con ello la entrega de de las credenciales. credenciales en un intermedio de estos días Exacto. y los asambleístas autoconvocarse para esta primera sesión. Correcto. Sí. Ahora, insistiendo en el tema de los plazos, nada más para cerrar esa idea, si bien es cierto, el Consejo Electoral aprobó un calendario en el que tentativamente se preveía la entrega de credenciales a inicios de diciembre, hasta el 8 de sí. diciembre de asambleístas, 11 de diciembre de presidente de la República, ahora se ha dicho que podría ser este mismo mes de noviembre. También en una declaración el día de ayer, la presidenta de Teleamazonas había manifestado a propósito de la presentación de recursos que los plazos podrían extenderse inclusive hasta enero próximo. ¿Por qué? Se hacía un cálculo de 2 meses aproximadamente. Cálculo de 2 meses en el caso de que se activen los recursos subjetivos contenciosos electorales. Eso ya me parece apocalíptico. No, a mí también. No, a todos. Pero sabes. Y llamó sí. la atención justamente Llamó, esta declaración. sí, llamó mucho la atención. De hecho, estuvimos pendientes de las declaraciones de la presidenta del CNE. O sea, si eso pasa, hasta un apocalipsis zombie nos va a caer acá. Sí, pero ¿sabes a qué se hace referencia? A que en el caso de que se presenten los recursos contenciosos electorales, los objetivos contenciosos electorales, y se presentan incidencias dentro de los mismos. ¿Cuáles son las incidencias? Las excusas y recusaciones a cada uno de los jueces, y empezamos con ese juego de posesionar a con jueces o jueces suplentes y demás, se podría extender hasta enero. Pero creo que las declaraciones no tuvieron una modulación adecuada. Lo que acaba de decir es, no tenemos recursos. Hasta el día de hoy no hay ni un solo recurso. Una vez con la proclamación de los resultados, digamos los previos, los que cada una de las juntas provinciales electorales y la del exterior tiene que notificar a las organizaciones políticas, se activa el tema de las reclamaciones de los resultados numéricos y también se activa la posible reclamación a los escaños que puede el Código de la Democracia, que según el Código de la Democracia, después de la aplicación del método respectivo, correspondería. Recordemos que se puede reclamar las dos cosas, o resultados numéricos y también los recursos subjetivos, la asignación de escaños. Entonces todavía falta una posibilidad de reclamaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral que no se sabe si va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la asignación de escaños? Es un ejercicio matemático que por lo general y con el sistema que maneja el Consejo Nacional Electoral no debería presentar ningún tipo de error, pero dentro de los resultados numéricos sí podría darse. Y pongo un ejemplo clarísimo. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en las circunscripciones electorales del exterior? ¿Sí? Vemos que esos primeros resultados de la primera vuelta empezaron a movilizarse. Ya no tenemos ese 3-3 entre Revolución Ciudadana y Construye. Ahora tenemos Construye. 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana. 2 por Europa, 1 por Estados Unidos, 1 por América Latina. Así Son los es, 4. Esos son los 4. Uno de ADN. Que no entraba en la primera Que vuelta. no entraba en la primera vuelta. Y uno de Construye. En Latinoamérica. Y por ahí hay Por ahí, cierta sí. expectativa de cómo puede actuar en este caso el movimiento respecto de estos Exactamente. escaños. A eso iba Belkis. Ujú. Exactamente. Hay un cambio sustancial de la distribución y obviamente se tiene que aplicar el método respectivo, el método de Webster, para hacer esta asignación de escaños. Y pueden haber diferencias mínimas porque no tenemos los resultados todavía específicos y de seguro la afectación interna que está teniendo Construye con 2 asambleístas va a poder ser reclamada o al menos va a querer ser reclamada. Entonces, por ahí veo. ¿Qué es lo que va a pasar con el calendario electoral? Que poco a poco y según se vayan dando las vicisitudes, las reclamaciones y demás, podría irse modificando. Pero el CNE, ojo, el CNE debe adoptar la resolución específica de modificación de posesión o entrega de credenciales una vez que tenga los resultados oficiales. Con resultados oficiales y con la especificación del Tribunal Contencioso Electoral que diga que ya no existen recursos pendientes, del CNE tranquilamente puede modificar el calendario. Pero con resultados oficiales, perdón, de todas las De dignidades. todas las dignidades. Porque ya se ha anticipado que la próxima semana, por Lo- ejemplo, va a presidente. empezar la entrega de No, de credenciales a los asambleístas Perdón, sí, provinciales. sí, sí. O sea, debería haber una modificación de calendario para avanzar en esa entrega de credenciales y así no paulatinamente. no necesariamente. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya se entreguen todas las credenciales a escala nacional y del exterior, en ese momento el Consejo Nacional Electoral podría hacer la modificación, ¿sí?
Y además, otra cosa, Fabricio y Belkis, el calendario se va a modificar automáticamente. Capaz ni siquiera hace falta que se produzca este evento en el Tribunal Contencioso, perdón, en el CNE. Usted dice una sesión donde mediante resolución se modifica el calendario. Así no, es. no haría falta. No haría falta porque tú empiezas a entregar las credenciales una vez que tienes los resultados oficiales y esto empieza a ser paulatinamente. Y digan, bueno, hemos cerrado el proceso electoral y de ahí ya le compete a la Asamblea hacer la autoconvocatoria dentro de los siguientes 15 días conforme a la norma establecida. A mí sí me parece peligroso dar una fecha exacta, y ese fue el error no del Consejo Electoral, sino de algunos opinadores Así y de es. alguna gente que publicaba en redes. Por ejemplo, por ahí vimos a uno que decía que gracias a un acuerdo, a una sensibilidad del presidente Lazo con el presidente electo Daniel Noboa, la Asamblea se va a posesionar el 15 y el nuevo presidente el 25 de noviembre. Entonces, ¿de dónde sacan eso? No depende de Si ellos. eso no depende del presidente electo ni del Así presidente es. actual. Así es, Eso Fabricio. depende de la función electoral con base en lo que usted está señalando. Ajá. Y luego el señalar que tal día se va a entregar las credenciales, si todavía no sabemos si se presentan recursos. También sí me parece peligroso poner una fecha específica, sobre todo porque no hay una fecha escrita en piedra. O sea, en la Constitución, a diferencia de esta fecha del 24 de mayo, que está escrita en piedra, ¿ya? Y los 10 días antes que dice la Constitución, posesión de la Asamblea, el tema en elecciones anticipadas, por esta particularidad del artículo 148 que implicó la muerte cruzada, no hay fecha específica. De acuerdo. O sea, no creo que no queda más que decir, y en ese caso, como tú bien señalas, ser responsable y esperar que el Consejo Nacional Electoral empiece a entregar las credenciales y empiece a proclamar los resultados paulatinamente, ¿sí? Ahora, el cierre del proceso electoral y la declaración definitiva de resultados se da una vez que tenemos los resultados de todas las dignidades. Y en ese sentido, hay este acto, hay esta sesión ordinaria del Consejo Nacional Electoral en el que dicen entregamos los resultados oficiales y se acabó, una vez evacuado inclusive recursos, Fabricio. Pero ¿qué es lo que sucede alrededor de esto? Y comprendo la actitud del Consejo Nacional Electoral, que cuando les preguntan a los consejeros, dicen no tenemos una fecha determinada porque no se puede jugar con esto, porque se generaría una expectativa social tan fuerte y tan amplia que luego ellos, me refiero a los consejeros del CNE, serían un harakiri al entregar la fecha. Entonces, y creo que la función, el rol que ustedes tienen, que nosotros tenemos en general, es decir, esperemos un momento, todo tiene sus procesos, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral estableció como fecha máxima el 22 o 23 de diciembre, pero eso es utilizando los tiempos más extensivos dentro del calendario electoral con el tema de los recursos. Antes de eso va a suceder, pero por ejemplo, enviar cartas al Consejo Nacional Electoral para que se apuren las elecciones. El Consejo Nacional Electoral lo único que tiene que hacer es realizar su función, proclamar los resultados, las actas que están pendientes, empezar a evacuarlas. Como decíamos previamente, Belkis, las actas que están con novedades y que vienen del exterior, poco a poco que la Junta las vaya evacuando y esperemos que se lo haga dentro de los 10 días que determina el código para que se haga el escrutinio. Hay una duda que yo tengo. Léete nuevamente el artículo del Código de Democracia sobre lo de los 15 días. ¿Qué artículo es? 91. Artículo 91. Ya, ¿qué dice? Léeme de nuevo el texto, perdón, Belkis, que tú lo tenías ahí a la mano. En caso de elecciones anticipadas previstas en la Constitución o revocatoria del mandato, la posesión de los respectivos cargos no podrá ser posterior a 15 días contados desde la fecha de la proclamación de resultados. Ya, ok. ¿Por qué te hago leer ese artículo? Dice, no podrá ser posterior. O sea, uno entendería, como dicen ustedes los abogados, que es dentro de esos 15 días. Pero resulta que yo me encuentro con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice, en caso de elecciones anticipadas provocadas por la aplicación de los artículos 130 o 148 de la Constitución, o sea, destitución del presidente o disolución de la Asamblea, que es el 148 que se ha aplicado, y aquí viene lo importante, las autoridades se posesionarán 15 días después de proclamados los resultados. Pero es lo mismo. O sea, una cosa es dentro de los 15 días y otra cosa es 15 días 15 después. días después. Pero es claro. que ahí hay una contradicción. Sí, existe una contradicción. No, a ver, ¿cómo resolvemos esta? Qué raro. ¿Qué sí. norma aplica? ¿Cómo resolvemos esta antinomia, no es cierto? Tenemos dos leyes que son de carácter orgánico, ¿sí? Por especificación de la materia, difícil decir si aplico la de la función legislativa o en este caso el Código de Democracia. Si nos vamos a un tema de operatividad del Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que tiene que hacer esta entrega, el Consejo Nacional Electoral diría, yo entrego credenciales 15 días antes, ¿sí? Esa sería la interpretación, hasta 15 días, perdón, ¿sí? Es decir, a ver,
voy a tratar de simplificar el tema. A ver, el Código de la Democracia, que es la ley que establece en este caso los plazos y términos y que obliga a las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, dice hasta 15 días, ¿no es cierto? Para la entrega de credenciales y la posesión respectiva. El artículo 91. Claro, Diego Lucero me dice que esa norma se refiere a todas las autoridades y la que acabo de leer solamente al caso del presidente de la República. Pero sí encuentro todavía esta contradicción. No, es que existe la contradicción, Claro. definitivamente. Pero, ¿qué es lo que decía? ¿A qué rige o a qué va esta norma del artículo 91 del Código de la Democracia? Hacer o generar una obligación al Consejo Nacional Electoral para la entrega de credenciales y que, en este caso, las autoridades en menos de 15 días realicen las gestiones respectivas. ¿Por qué te digo eso? Porque en la Asamblea Nacional tiene que darse el trámite de la entrega administrativa de la documentación de los nuevos asambleístas y demás, y que se produzca la autoconvocatoria. Y que inmediatamente la propia Asamblea se autoconvoque para posesionar, en este caso, al presidente Noboa, ¿sí? Esa es como que la máxima interpretación que se puede dar, y que todo esto tiene que suceder en 15 días, es decir, inclusive con la posesión del presidente Noboa. ¿Le hacemos caso al Código de la Le Democracia? hacemos caso al Código de la Democracia para efectos del tema de la convocatoria y posesión de los asambleístas, y le hacemos caso también a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para entender el conglomerado de toda la situación y que la autoridad final, en este caso presidente de la República, se posesione dentro como tope de los 15 días. Lo último de mi parte, y una de las preguntas del millón y que también es muy recurrente en nuestra interacción con la audiencia: ¿qué va a pasar con la curul de Patricio Carrillo? Bastante ¿Qué complicado. debe suceder allí? Sí, ¿qué debe suceder ahí? A ver, esto es un tema de interpretaciones y es un tema que sigue generando discusión alrededor de toda la situación. ¿Qué es lo que, y nos vamos en este caso, Belkis, a los datos fácticos? ¿Qué es lo que sucede específicamente con el estado de Patricio Carrillo? Él tiene un impedimento de ejercicio de cargo público que le dura hasta febrero del 2024, si no me equivoco, sin ningún tipo de exención, ¿sí? El certificado que fue expuesto en redes sociales, el certificado que circuló, digamos, en la opinión pública, el del Ministerio de Trabajo. Que dice que, justamente. no, que tiene impedimento por ocupar cargo público. Sí, y sin ningún tipo de excepción o exención, ¿sí? Es decir, él tiene un impedimento per se. Yo quiero precisar aún más esto de sin ninguna exención, porque él lo que ha recalcado es: finalmente yo fui elegido por voto popular. Y eso, Y eso es mandatorio, casi que por sobre todas las cosas. Él está invocando, y lo dijo en la entrevista con nosotros aquí, él está invocando una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que aplica para un caso en Venezuela, que no recuerdo cuál era, y que aplicó para el caso de Gustavo Petro, luego que fue destituido, me parece, por la Procuraduría de Colombia de su Como condición de acto alcalde de administrativo, Bogotá. Exactamente. Sí. Y él dice que finalmente, si no le dejan asumir la curul, pues está claro que él es asambleísta electo. La Así discusión es si puede o no puede asumir, porque esto del certificado de no impedimento es un requisito sine qua non para ocupar una función pública. Él dice, tendré que acudir a la Corte Interamericana para la aplicación de esto. ¿Podría hacerlo? O sea, ¿podría esa norma ser aplicable para este caso? A ver, vamos desmenuzando. Estado situacional del señor Carrillo, impedimento de ejercicio de cargo público sobre la base de una censura. No hubo destitución, porque recordemos que él ya no era servidor público ni ministro, entonces hubo una censura. ¿Qué determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa en situación a esto? Que la censura es la pérdida de derechos políticos por 2 años, eso se inscribe automáticamente en el Ministerio del Trabajo y eso es lo que se tiene. Como hablábamos previamente, dentro de esto de los 15 días, los asambleístas tienen que presentar ante el administrador general de la Asamblea Nacional, que todavía sigue en funciones, todos los requerimientos del ingreso al servicio público. Dentro de estos está la certificación del Ministerio del Trabajo de no tener un impedimento, pero en el caso de él va a tener ese impedimento, ¿de acuerdo? ¿Qué viene después? Hay instancias nacionales e internacionales. El tema de... Y creo que hay que también ser sinceros en ese sentido de que no, él no debió candidatizarse, sabiendo que ya fue candidato, ya fue electo, y no había impedimento, no hubo los recursos tampoco, en específico en el Tribunal Contencioso Electoral, y si hubiesen existido, no había forma de anular su candidatura. Eso tenemos que ser clarísimo. Todavía es esa antinomia rara que tenemos entre la ley. Él fue electo. La Ley Orgánica del Servicio Público bajo ninguna circunstancia hace la distinción que había previamente en el Ecuador entre dignatario y funcionario.
Ahora todos son servidores públicos, todos, sea que fue electo en las urnas, sea por designación o sea por ganador de concursos. No hay una situación diferente. Entonces, hasta ahí, y bajo el sistema jurídico ecuatoriano, ¿sí? Patricio Carrillo no puede posesionarse. ¿Pero qué va a pasar puntualmente ya en la asamblea? O sea, en cuanto al procedimiento como tal. En la asamblea le van a decir, señor Carrillo, presente toda la documentación, presenta la documentación, tenemos este documento de no impedimento y entonces en la sesión inaugural se le indicará que no puede asumir. ¿Cómo funcionará ya procedimentalmente? Procedimentalmente, gracias, Belkis. Es un tema nuevo que jamás se ha suscitado. Jamás se ha suscitado y no sabemos qué es lo que va a pasar. Al momento de la entrega de documentación ante el administrador general, obviamente, él no va a tener el certificado que le permita posesionarse. ¿Qué es lo que tendría que suceder? El administrador general notificar al señor Carrillo y decirle, usted no puede notificarse ya que tiene un impedimento, automáticamente posesiónese al asambleísta alterno. Eso es lo que se entendería que debe pasar. Además, hay una cosa súper complicada. Yo creo que no hay una acción o recurso alrededor de la situación que pueda dilucidar este caso, ¿sí? Se dice que podrían presentarse una acción de protección para que un juez determine y diga posesiónese en su momento, ¿sí? Tal vez el exministro Carrillo así lo haga, porque ya recordemos lo que pasó con la acción de protección que presentó la ex asambleísta Urresta, ahora electa, ¿no es cierto? Y el juez dijo, no, yo no tengo nada que ver, es una situación. Ahora, ¿qué pasa, Fabricio, con el tema de la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana? Es justamente la sentencia del caso Petro. Creo que al igual y haciendo un símil a lo que sucedió con el caso de Jorge Yunda cuando se trató de aplicar la misma sentencia dentro de la argumentación lógica que se tuvo en su caso, esta sentencia hace determinaciones específicas. La más importante de ellas es que ninguna autoridad puede perder los derechos políticos de un proceso que no sea una sentencia con carácter penal. Ojo con eso es lo que determina esta ley. Pero las circunstancias fácticas de alrededor del caso Petro fueron diferentes. Acertadamente tú ya señalabas y especificabas. Él fue destituido por un órgano de carácter administrativo por incumplimiento de funciones de carácter administrativas y tuvo dicha suspensión. Además, los sistemas jurídicos son totalmente diferentes. En el caso del Ecuador, Fabricio, fue censurado, no destituido. El exministro Carrillo fue censurado a través de un proceso de verificación y control político, es decir, el juicio político. Las circunstancias son totalmente diferentes. El exministro puede acudir a las instancias internacionales. De hecho, tendría que acudir a la comisión para luego ir a la Corte Interamericana y pedir inclusive las medidas cautelares para ver qué sucede con el acto de suspensión. Pero va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Sí, las medidas cautelares que se puede solicitar ante la Corte Interamericana, dependiendo del caso, son inmediatas o demoran un poco más en el análisis. Yo no veo dentro del sistema jurídico ecuatoriano, salvo la acción de protección que a veces, bueno, casi en el ámbito político se utiliza para determinadas cosas, un tipo de acción o recurso que permita dilucidar el caso. ¿Qué es lo que yo he señalado inclusive en otros medios de comunicación respecto de esta situación? Existe la consulta a la Procuraduría General del Estado. Recordemos que existe esta forma y así se han solventado un montón de problemas alrededor de la aplicación de la normativa ecuatoriana. Pero tiene que suceder ¿qué? Tiene que posesionarse la Asamblea Nacional. Patricio Carrillo no podría posesionarse, según lo que me dicta la lógica y la documentación que existe en este momento. Y una vez posesionada la Asamblea Nacional, el director jurídico realizar la pregunta, la consulta de inteligencia normativa a la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría pronunciarse respecto de esta situación. Creo que eso es lo más lógico que puede darse en este proceso para que a través de un órgano competente que hace inteligencia normativa para la aplicación de normas, nos diga qué es lo que va a suceder, ¿sí? Tal cual la situación que nosotros tenemos, Patricio Carrillo no puede posesionarse, ¿sí? No puede posesionarse. Si nosotros requerimos, y entiendo que dentro del discurso que ha presentado él y los abogados de su parte, de la aplicación de la sentencia del caso Petro, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con eso, sí, de acuerdo en la existencia de este documento, pero necesitamos activar dentro del Ecuador una acción, un recurso que nos diga eso, ¿sí? Porque no se puede aplicar de manera inmediata cuando tengo una norma
y un sistema de normas que me está diciendo lo contrario. De acuerdo. Entonces, vamos con lo más sano, democráticamente hablando, es esta consulta. Y Patricio Carrillo que espere por ahí unas 2 semanas, perdón que lo diga, a ver qué pasa y se haga la consulta y con eso salimos. El Ecuador, Patricio Carrillo, su alterna y creo que el bloque de Construye también de cualquier duda. Totalmente de acuerdo. Doctor, gracias por ese aporte, muy gentil. Muchas Gracias. Solamente para cerrar, el ministro de Gobierno me escribió, Henry Bucalón, y me dice, el presidente Lasso y Daniel Noboa nunca se pusieron de acuerdo. Me parece fundamental lo que me acaba de decir el ministro Bucalón. Nunca se pusieron de acuerdo ni Lasso ni Noboa en las fechas de posesión porque no le corresponde a ellos. Es que es así, pero resulta que ahí hubo opinadores que sacaron eso. Conversamos del tema y yo sí una explicación jurídica muy en la línea del desarrollo de la entrevista que acabamos de tener con Esteban Ron. Le quiero agradecer al ministro. Lo de los 10 días sí está en la Constitución y la ley para la posesión del presidente entre el presidente y la Asamblea, me dice el ministro. Gracias al ministro que está en sintonía y me pasó ese aporte. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.